Bueno, vamos a hablar con Iván Kachanowski. Yo quiero abordar dos temas con él. El primero, cómo andamos en materia de exportaciones, porque a través de las mismas generamos los dólares, o deberíamos generar los dólares genuinos que necesitamos como para crecer, para pagar, digamos, lo que hemos negociado a través del actual gobierno con los acreedores y demás, ¿no? Pero hay otro tema, ¿no? que nos surge y también lo vamos a abordar. ¿Qué tal, Kachanowski? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, primero le pregunto, ¿por qué se van las empresas en Argentina? Las empresas en Argentina se van porque Argentina es complicado de llevar a cabo negocios, ¿no? Digamos, entre la presión impositiva alta, entre las complicaciones laborales, de litigiosidad laboral y la burocracia que tiene, más bien espanta inversiones que atraer. Y las empresas que están, se les hace muy difícil llevar el día a día y se les van complicando los números y ven que, sin ir muy lejos, en países vecinos son mucho más rentables. Es decir, el problema de Argentina es que no es competitivo y que fue perdiendo esa competitividad a lo largo de los años por aplicar medidas que de cerrarse al mundo por muchos años, y hoy estamos pagando las consecuencias, con el agravante de que, a diferencia de otras crisis, los vecinos hoy tratan de atraer esas inversiones. Es decir, hoy vos tenés a Uruguay, incluso a Paraguay, Perú, Chile, donde te dan facilidades a las empresas que estaban en Argentina para que inviertan. Y la lista cada vez más grande de empresas que se van, con lo cual me parece que hay que repensar un poco cómo estamos haciendo las cosas. Es decir, vamos rumbo a un país igualitario, pero donde seamos todos pobres, todos dependientes de planes sociales, parece. Sí, digamos, pareciera que vamos un poco a eso, lentamente, pero digamos es una discusión que el mundo ya la superó. Es decir, la mayoría de los países entiende que es mejor una desigualdad en la riqueza que una igualdad en la pobreza, ¿no? Digamos, obviamente vos tenés que tratar de que las oportunidades siempre sean lo más iguales posible para todos, pero lo que realmente importa es que lo que el mercado realmente te puede dar es cantidad de oportunidades, es decir, opciones para que vos puedas salir de la pobreza. Es decir, lo que vos tenés que lograr es que haya movilidad social, que es lo que Argentina no tiene. Hay otros países que sí, obviamente, tienen el problema de desigualdad, pero como hay movilidad social, no es un problema, porque la persona que es pobre puede proyectar que puede salir de la pobreza. Hoy en Argentina una persona que es pobre no tiene esa proyección, y eso es lo grave. Bien, ¿y usted nota algún atisbo, digamos, de que esto se pueda revertir a mediano plazo? No digo en urgencia, pero o digamos, la política ya está decidida de esta manera. La política económica, ¿no? Digamos que me parece que en Argentina siempre esperamos que las cosas se solucionen rápido, y lo primero que hay que entender es que estos son procesos largos. Es decir, Argentina tiene muchos problemas que resolver, y cambiar este rumbo puede llevar 10, 15 o 20 años. Entonces, lo primero que hay que entender es eso. Si vamos a poner metas, tratando de decir que esto se va a solucionar en 4, 8 años o en 2 mandatos presidenciales, no va a ocurrir. Es decir, necesariamente esto tiene que ocurrir con alternancia en el poder. Es decir, ningún gobierno de ningún color lo va a poder solucionar en el corto y mediano plazo. Tenés que estar pensando de 2 generaciones, por lo menos. Bien. Porque hablas de 60 años de problemas estructurales. Claro. Bueno, de 60 años de patear los problemas para adelante, ¿no? Esto en definitiva fue lo que ha pasado en Argentina. Ahora, ¿cómo estamos en materia de exportaciones? ¿Estamos bajos? ¿Estamos bien? ¿Estamos regular? ¿Estamos mal? Y venimos empeorando, ¿no? El último dato de julio, porque septiembre todavía no salió, te da una caída de las exportaciones bastante fuerte, ¿no? Del 16% en términos interanuales, que en junio la caída había sido mucho menor, del 8%. Ahora, si vos ves los primeros meses del año, digamos desde marzo a mayo, que bueno, ya te agarra la pandemia, tenés caídas similares a las que tuviste este mes de julio. Y las exportaciones, si querés aislar el efecto de la pandemia, de lo que fue, por ejemplo, la evolución de las exportaciones en el 2019, no crecieron tanto. Si no recuerdo mal, crecieron un poquito menos del 5%. Entonces, si bien es cierto que hay una balanza comercial que está generando dólares, no es porque crezcan las exportaciones. Es decir, Argentina no está teniendo un boom exportador, ni mucho menos ahora. Lo que está ocurriendo es que las importaciones se derrumban, caen todavía más que las exportaciones. Entonces, como tus importaciones caen mucho más
que las exportaciones, generás dólares. Las exportaciones en julio cayeron 30%, en junio 20%, en mayo 32%, y en abril también cerca de 30%. Uh-huh. Entonces, esta no es la manera sana de generar dólares, porque eventualmente, cuando la economía empieza a recuperar un poco después de la pandemia, las importaciones suben y te va achicando tu saldo de balanza comercial. No es un saldo estable en el tiempo. Y tanto gobierno como oposición coinciden en que hay que salir vía exportaciones, y me parece algo bueno, pero hay que generar las condiciones, no va a ocurrir porque sí. Uh-huh. Bien, por último, lo poco que se conoce, o al menos los detalles más importantes del presupuesto que llega hoy al Congreso, ¿no? El presupuesto del 2021, ¿es tentador o define la política de una empresa en irse del país? ¿Cómo lo ve? Y a ver, siempre que los presupuestos estamos en Argentina acostumbrados a no darle mayor relevancia porque no suelen ser reales. Es decir, después siempre pasa otra cosa, digamos, no son creíbles. Terminan siendo peores. Y terminan dando números que ya sabes de entrada que no van a ocurrir. Por ejemplo, inflación que sea del 28% en el 2021, a mí me cuesta creerlo, sobre todo por cómo estamos financiando todo este déficit. Uh-huh. Con lo cual, me parece que más que el número hay que estar atentos cuando el texto a ver en cómo planean hacerlo, ¿no? Digamos, porque bajar el déficit primario de 8% que va a cerrar este año a 4,5 es ambicioso, pero no imposible. La pregunta es cómo, porque si vas a bajar de 8 a 4,5 probablemente tengas que hacer alguna reforma de las que este gobierno por lo general no quiere hacer. ¿Cómo va a negociar con el fondo? ¿Va a negociar entonces alguna reforma a cambio de algunos dólares que ingresen, que se están volviendo cada vez más necesarios? El tipo de cambio en 100 es otro número que a mí me hace mucho ruido, ¿no? Digamos, teniendo en cuenta la situación que hay de demanda de dólares y las pocas reservas que le quedan al Banco Central. Uh-huh. ¿Cómo va a generar la confianza para estabilizar el mercado cambiario? Esos dos números a mí me hacen ruido. Después que la economía crezca un 5,5 puede llegar a ocurrir, porque vamos a caer un 12, es decir, básicamente va a haber un rebote, pero que va a ser un rebote mucho menor a la caída que vamos a tener. Es decir, la economía no va a crecer, simplemente va a recuperar parte de lo perdido. Va a recuperar parcialmente lo que perdió, va a caer probablemente un 12%, supongamos que el presupuesto tiene razón y recupera un 5,5, recuperas un poco la mitad, pero lo que yo sí me imagino es que de a poquito, a medida que avance el año, esa recuperación va a costar más, y que en el 2022 no es que vas a seguir recuperando fuerte, ni mucho menos. Acordate que Argentina, antes de la pandemia, entre 2011 y 2019, estaba estancada, no crecía. Bueno, esos problemas que son fruto de las reformas estructurales pendientes, continúan cuando se vaya la pandemia. Es decir, que ese estancamiento, lo que va a ocurrir es que se va a trasladar unos escalones más abajo, hasta donde recupere la economía. Pero no veo que siga creciendo mucho más allá del 2021, o lo va a hacer muy lentamente. Es decir, vas a tener los mismos problemas que antes, con un mayor nivel de pobreza. Muy bien, estamos escuchando al economista Iván Kachanowski. Iván, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. Igualmente para ustedes.